Bueno, buenas noches, muchachos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy es el segundo ensayo, comportamiento mecánico del acero, que junto con corte directo, pues está dentro de la unidad 4, que será el informe final que entregaremos. ¿Ok? Pues al final de la clase, pues les daré un poco de indicaciones más detalladas acerca de este último informe. Entonces, pues como siempre, si van surgiendo dudas, pues por favor, activamos simplemente el micrófono y las hacemos. ¿Ok? Bueno, entonces, dentro de esta unidad de comportamiento mecánico, pues vimos anteriormente el caso del comportamiento al corte en los suelos. Ahora vamos a mirar el comportamiento a esfuerzo de tensión en el acero. Entonces, antes de hablar del ensayo, el procesamiento de los datos y demás, pues como siempre una pequeña introducción conceptual acerca de los temas que aborda este ensayo, ¿no? Entonces, lo primero es como el propósito, ¿no? Yo por lo general asocio el comportamiento mecánico de un material como la mejor manera de representar, digamos, su aplicabilidad en términos estructurales. Y es que el comportamiento mecánico normalmente lo podemos representar a través de un gráfico. Entonces quiere decir que en este caso nuestro propósito, como ven aquí en la imagen, es obtener la gráfica de esfuerzo de formación. Y esta gráfica básicamente es la cédula del material. Es lo que lo identifica. Tú ves la gráfica y puedes ver comportamientos dúctiles, comportamientos frágiles, puedes ver un nivel de resistencia, puedes ver una capacidad de formación, en fin, inclusive puedes ver energía absorbida si analizas el área bajo la curva. Entonces, es un ensayo bien importante porque nos da o nos dice de alguna manera cómo se puede comportar ese material, ¿no? Y para eso, pues lógicamente habrá que aplicar una prueba de ensayo, en este caso, pues el ensayo clásico de tensión axial en una probeta de acero, ¿no? Bueno, entonces, pues dentro de las principales propiedades mecánicas que tiene el acero, pues uno podría ir quedarse hablando mucho tiempo de la elasticidad, la plasticidad, ductilidad, capacidad de absorción de energía, etcétera, etcétera. Pues de las que más resaltan, digamos, está el concepto de que es un material dúctil. ¿Pero qué entendemos por ductilidad? ¿Solo que un material se deforme y ya? ¿O realmente la utilidad implica más allá de eso, ¿no? Entonces, la utilidad no solamente es la definición que a veces uno ve por ahí clásica de capacidad de deformarse antes de fallar, porque hay muchos materiales que son capaces de deformarse antes de fallar. Cogemos un chicle, por ejemplo, y le aplicamos una gran carga, o le aplicamos inclusive una pequeña carga, porque a veces con cargas mínimas logramos una gran deformación, pero no significa entonces que el chicle es dúctil, porque entonces en lugar de varillas de acero utilizaríamos chicle en las estructuras de concreto armado. Entonces, estos comportamientos totalmente dúctiles, pues tampoco son propiamente deseados, porque de alguna manera implican debilidad en el material. Ahora, si me voy al otro extremo de un comportamiento completamente frágil, pues se vuelve es peligroso porque es una falla intempestiva, ¿sí? Y normalmente no refleja capacidad significativa de deformación antes de fallar, sino que él prefiere fallar antes de deformar. Entonces yo lo que voy a buscar es un punto intermedio, ¿cierto? Una falla dúctil, pero que a la vez garantice una capacidad resistente importante. El acero tiene esa característica. Él es capaz de desarrollar gran capacidad de formación sin sacrificar o perder resistencia. Entonces, por eso ven que la curva, esfuerzo de formación del acero, todo el tiempo es constante o ascendente, pero nunca descendente, ¿sí? En su forma original. ¿Listo? Entonces, la utilidad no solamente es la capacidad de deformarse, sino mantener la resistencia mientras se deforma, ¿ok? Sin perder resistencia. Si pasamos al área bajo la curva, entonces aparecen dos propiedades bien interesantes, que es la famosa resiliencia y la tenacidad. La resiliencia se les hará familiar porque pues este concepto se utiliza mucho también en las ciencias sociales, ¿no? A nivel de el comportamiento humano y cómo usted, digamos, al sufrir algún tipo de calamidad o situación adversa puede sobreponerse, ¿no? Entonces, hoy en día es común que hasta se tatúen esa palabra eh, frecuentemente, ¿no? Entonces viene asociada con la capacidad de recuperación. Pues si llevamos eso a los materiales, capacidad de recuperación, pues eso tiene que ver con elasticidad, que es donde uno habla que el material es capaz de recuperar su forma original
siempre y cuando las cargas aplicadas no pasen de cierto nivel, de cierto límite elástico. Entonces, si entramos en el contexto de los materiales, observamos que aquí nos dicen que la resiliencia es la magnitud, o sea, es un valor que cuantifica la cantidad de energía absorbida en zona elástica. O sea, en la medida que el material se deforma elásticamente, está absorbiendo la energía que usted le aplica a través de la carga. ¿Listo? Bueno, la tenacidad. La tenacidad va más allá de la resiliencia. De hecho, la abarca, porque ya es la energía total, cuantifica la cantidad de energía absorbida por unidad de superficie bajo la acción de un esfuerzo progresivo, pero considerando la deformación plástica, o sea, llevándolo hasta la falla. Sería el total de energía o la totalidad de energía que el material fue capaz de absorber y consumir durante el ensayo. ¿Listo? Mientras que la resiliencia es solo la energía en la zona elástica. En los gráficos lo podemos ver de esta manera. Si vemos el típico diagrama de esfuerzo de formación, en este caso pues enfocado al acero, recuerden que en ingeniería normalmente para esfuerzo también utilizamos la letra F, ¿no? Esfuerzo. Si identificamos estas dos áreas, la verde y la amarilla, la verde como área 1 y la amarilla como área 2, observamos que tenemos un área en la zona elástica, que es la verde, y un área en la zona plástica, que es la amarilla. De hecho, esa zona elástica se puede aproximar, ¿no?, a una especie de triángulo y puede llegar a ser un poco más fácil de cuantificar, mientras que el área plástica pues tiene una forma que ya no es lineal y pues lógicamente no es tan directo su cálculo. El caso es que, como el área bajo la curva también es la famosa integral, se recuerdan sus cursos de cálculo 2, pues yo también lo puedo expresar a través de la integral, ¿no? Entonces, simplemente, si quiero coger lo que es únicamente área 1, pues planteo la integral desde 0 hasta la deformación de fluencia. Entonces, aparece el famoso epsilon y, que es la deformación que corresponde cuando estamos en el esfuerzo de fluencia del acero. Si quiero la totalidad de la curva, del área bajo la curva, entonces hago la integral completa. Entonces la planteo también desde 0, pero hasta la deformación de rotura o la deformación última del material. ¿Listo? Eso en cuanto a integrales. Ya cualitativamente, pues podemos decir que el área 1 sería la resiliencia y la suma de las dos, pues lógicamente es ya la tenacidad. Ambas tienen aplicaciones, digamos, en la parte constructiva, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pensando en un diseño sismo resistente, la, la fuerza sísmica que se genera es derivada de una gran energía que le entra al sistema, a la estructura. Porque el sismo en últimas no es más que la liberación de una gran cantidad de energía en el subsuelo que le llega a la estructura. La estructura debe ser capaz de hacer algo con esa energía, ¿sí? Absorberla, pero absorberla implicaría que fuera elástico todo el tiempo. Y para ser elástico todo el tiempo, pues tendría que ser una estructura hiperresistente. O sea, eso implicaría construir moles, estructuras que serían muy costosas y estructuras que también serían ineficientes en su funcionabilidad, porque consumiría tanto espacio la estructura que prácticamente no quedaría espacio para habitarlo. Entonces sería antieconómico el diseño. La otra opción, ¿cuál es? Pues más bien que la estructura sea capaz de coger la energía que le llega y transformarla en algo. Principio de conservación, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Y eso cómo lo logramos? Permitiendo que la estructura se deforme permanentemente. ¿Listo? Sin fallar. Entonces ahí es donde necesitamos estructuras que tengan ductilidad. Y el acero, pues, es un aliado para ese propósito. ¿Cierto? Entonces, en esta zona, que sería la zona plástica, es donde hay disipación. Aquí tenemos disipación de energía. Mientras que en la zona elástica lo que tenemos es absorción de energía. Él absorbe y libera. Pero en la zona plástica, él no devuelve. Por eso es que él no vuelve a la forma original. Él lo que hace es que se gasta esa energía transformándola en quedar deformado. O sea, se convierte en energía de deformación plástica. ¿Listo? Hay consumo de energía o transformación de energía. ¿Listo? Y otra ventaja, mientras lo está haciendo, deformándose, no está perdiendo resistencia, o sea que la estructura permanece sin fallar. ¿Ven la importancia de un material así?
Hablemos del acero estructural. Pues en general el acero, pues no es un metal puro, ¿no? Un acero, recuerden que es una aleación y específicamente es una aleación de base de hierro y adición de carbono. Este carbono que se le adiciona al acero es el encargado de aumentar la resistencia del acero. Entonces, el carbono por lo general tiene la función endurecedora. Pero fíjate que los porcentajes de carbono no son muy altos. Por lo general son inferiores al 1%, entre el 0,2 y 0,4%. ¿A qué se debe? A que si tú endureces mucho el acero, pues ganas resistencia, lo cual aparentemente es bueno. Pero acuérdense lo que les digo en la clase, en los laboratorios. En la vida nada es gratis. Cuando tú ganas algo, estás sacrificando otra cosa. En el acero es lo mismo. Si usted abusa del carbono, hace un material aparentemente muy resistente, pero muy propenso a quebrarse. Entonces pierde lo que era su fortaleza, precisamente la ductilidad y la absorción de energía. Entonces, por eso es que los valores que ustedes ven de carbono en los aceros estructurales, por lo general, siempre están en niveles inferiores al 1%. ¿Listo? Existen algunos parámetros para controlar esas aleaciones, por ejemplo, el carbono equivalente, que es un concepto muy de metalurgia, donde expresamos el contenido de carbono en función de los demás componentes, magnesio, níquel, cromo, vanadio, fósforo, otros componentes que tienen funciones secundarias y le aportan características al acero. En general, cuando se trata de aceros estructurales para construcción, fíjate que aquí nos mencionan que ese carbono equivalente normalmente no debe exceder del 0,4%. Entonces es muy común que los aceros estructurales tengan valores inferiores a esto. Otra consecuencia de abusar del carbono, entonces recuerden, lo primero es que lo fragiliza, pero lo segundo es que al fragilizarlo también pierde la capacidad de ser trabajado en caliente, o sea, ya no puede ser soldable. Entonces, otra desventaja más porque perdería la capacidad de ser soldado. Por eso hay que ser cuidadosos con el porcentaje de carbono, ¿no? Mejorar la capacidad resistente, obvio, pero sin sacrificar la ductilidad que tiene. ¿Está? Obviamente, si estamos pensando en otros usos, en otras industrias, pues puede que eso cambie. Pero estructuralmente queremos un balance entre ductilidad y resistencia, ¿no? Siempre estamos balanceando. Entonces viene la famosa curva de esfuerzo de formación. ¿Eh? Esa curva se obtiene del ensayo de tensión. Yo les dejé en el Moodle un video compartido donde nos mostraban, digamos, los equipos y el ensayo ejecutado. Ahorita lo miraremos en unos apartes, pero en general, ¿qué necesito? Primero, un equipo que sea capaz de aplicar una carga normal a una velocidad constante, ¿sí? Y me dé la capacidad que necesito. Esas son las famosas máquinas universales. Hoy en día también conocidas como MTS, las versiones modernas. Son las máquinas que sirven para diversos tipos de pruebas, pues lo llaman universales, pero principalmente están especializadas en ensayos de carga axial, tensión y compresión. Vamos a necesitar también las probetas. En este caso, la imagen nos está mostrando una clásica probeta maquinada, o sea, una probeta que fue formada, que fue acondicionada a la máquina. ¿Sí? Por eso llaman maquinadas. Se acondicionan para la máquina. También podemos trabajar probetas no maquinadas, que son aquellas que se toman prácticamente en su forma original para el ensayo. ¿Sí? Se sigue un procedimiento establecido. En el caso de Colombia, la norma para el ensayo es la NTC2, que es la que nos da, digamos, los parámetros de los equipos y de las probetas para este ensayo. Cogemos nuestra probeta, tomamos las dimensiones iniciales, definimos una longitud inicial, que es donde vamos a medir la deformación y los esfuerzos. Tomamos un diámetro inicial, ¿sí? La llevamos al equipo y empezamos a aplicarle la carga progresivamente. La velocidad debe ser lenta para simular un efecto cuasi estático, ¿no? Pues pensando en cómo va a trabajar la estructura la mayor parte del tiempo a carga estática, ¿no? Entonces el efecto es cuasi estático. Vamos observando una serie de comportamientos en la medida en que la carga va actuando. Uno va observando aquí unas deformaciones, ¿cierto? Y pasa algo curioso cuando está muy próximo a la falla y es que se empieza a formar un cuello que luego se vuelve muy pronunciado y de hecho eso tiene cierta incidencia en la curva, ¿no?
Y finalmente, pues se produce la falla del espécimen. Y lo que hacemos entonces es tomar los valores finales, ¿no? ¿Cuánto fue la longitud final? ¿Cuánto fue el diámetro final? Y comparando antes y después, pues puedo empezar a sacar una serie de datos, de resultados y con ellos unas conclusiones de mi hacer. ¿Sí? Vale. A grosso modo, pues ese es como el propósito del ensayo ya, ¿no? Ahora, los equipos modernos tienen la propiedad de capturar datos mientras el ensayo se ejecuta. Entonces, no solamente vamos a tener datos antes y datos después, sino que también vamos a tener datos durante el ensayo. Y casi siempre será un archivo en Excel o un archivo de texto que nos entrega el equipo y que nosotros debemos procesar. Entonces, en esos datos, pues vamos a encontrar muchos puntos de la curva, ¿sí? 1000, 2000, 3000 o más, dependiendo del equipo, es capaz de capturar más o menos datos. Cuando grafiquemos, eso nos va a dar una tendencia, pero de toda esa cantidad de puntos que sacamos, en la realidad nos van a interesar solamente algunos de ellos, que son aquellos puntos donde uno observa que algo le pasó al material, porque la curva cambió de forma o cambió de tendencia. Esos puntos los ven ahí resumidos en la diapositiva, el famoso límite de proporcionalidad, que hasta ahí digamos que hay proporción, como lo dice la misma palabra. La deformación es proporcional al esfuerzo aplicado. Si se duplica el esfuerzo, se duplica la deformación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se va formando la famosa línea recta en la zona elástica, gracias a esa proporcionalidad. Límite de elasticidad. Hasta ese punto el material es capaz de recuperar su forma primitiva si usted retira el esfuerzo, ¿no? Elasticidad. Límite de fluencia, que esta característica es bien interesante porque es propia de los metales. Cómo el material después de cierto punto es capaz de aumentar mucho la deformación sin que usted aumente el esfuerzo. O sea, cede o fluye. El esfuerzo último, que es básicamente el máximo esfuerzo que el material soporta antes de la falla, y el punto donde el material se quiebra. Esos puntos los podemos ubicar en el gráfico y se verían de esta forma. Observen que ahí aparecen, un poco exagerado el gráfico obviamente, pero podemos ver la ubicación de esos puntos sobre el diagrama. De esos 4 o 5 puntos, para efectos prácticos, normalmente lo que hacemos es que los reducimos a 2. Estos 3 que están acá están muy cerca entre sí, si ustedes lo observan, son 3 puntos que están muy cerca, o sea que numéricamente tienen valores muy parecidos. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? De esos 3 dejamos uno solo que los representa a los 3. El esfuerzo que dejamos en ese punto es el famoso esfuerzo de fluencia sigma y, o simplemente F sub y. Recuerden que F también significa esfuerzo. ¿Listo? Por lo tanto, cuando te hablen del F sub y, te están hablando del esfuerzo de fluencia, pero también te están hablando del esfuerzo elástico del material. Es el límite elástico del material, pero también es el límite de fluencia. ¿Listo? El F sub y. Y lógicamente, el otro punto importante, pues va a ser el esfuerzo último, que en este caso, pues sería sigma U o simplemente F sub U. Ricardo, ¿vas a comentar algo? Lo que no Profe, el te... esfuerzo, sí, qué pena, el esfuerzo de zona de Tranquilo. influencia es el mismo de resiliencia. Lo que pasa es que como la resiliencia es la energía en la zona elástica, pues entonces consideramos que la resiliencia va hasta que el material es elástico. Y como en la práctica el material es elástico hasta el F sub y, entonces por eso lo asociamos con resiliencia. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que resiliencia en los materiales es la energía. ¿Cierto? Y F sub y es el esfuerzo, o sea, el esfuerzo hasta donde el material es elástico. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, señor profe. Listo. Bueno. Entonces, por eso es que en la práctica uno ve el diagrama simplificado, ¿no? Entonces, a veces uno simplemente nos lo pintan de esta manera, ¿no? Ponen aquí esfuerzo en el eje vertical con la letra F. Epsilon, que si se acuerdan es de formación unitaria. Acuérdense que epsilon es adimensional. Pero si usted multiplica los valores por 100, entonces lo puede expresar en porcentaje. Solo si está multiplicado por 100. Si no, es un número sin unidades. Y vemos que la gráfica clásica que nos asocian es algo así, ¿no?
donde están dándole importancia solamente a este puntico, que es hasta donde el material sería elástico, el famoso F sub Y o límite elástico, y lógicamente el esfuerzo último, que también es el mismo máximo, F sub. Esto es una versión simplificada del diagrama. ¿Listo? Bueno. Entonces, el diagrama está dividido en zonas, como pueden ver, ¿no? Si vamos a lo práctico, digamos que solamente vamos a hablar de FY y FU, hasta F sub Y uno podría decir que el material está en zona elástica. Por ende, de ahí en adelante, todo es zona plástica porque son deformaciones permanentes. O sea que toda esta zona grandota de acá sería la zona plástica. ¿Qué sucede? Que la zona plástica se subdivide en subzonas, por así llamarlas, ¿no? Entonces aparece la zona de fluencia, que sería esta de acá, que aquí la mencionan, vean, zona de fluencia. La zona de endurecimiento, que sería esta de acá. Y la zona de extracción, que sería esta de acá. Pero las tres hacen parte de la zona plástica del material. ¿Por qué? Porque si en algún punto de estos, por ejemplo por aquí, si en ese punto usted parara el ensayo, el material va a tratar de recuperar su forma original, pero como ya está en deformación permanente, pues va a quedar con deformación. Pero ojo, algo será capaz de recuperar, pero no la totalidad. ¿Listo? Mientras que en zona elástica sí recuperaría la totalidad de la deformación que lleve. ¿Okay? Bueno. De estas zonas hay dos que llaman la atención. La primera es la zona de fluencia, que es bien interesante, como les decía. Y esa es la clave de por qué nos gusta tanto el acero en estructuras. Fíjense aproximadamente en qué deformación inicia la zona de fluencia. Aquí está epsilon y, ¿no? Inicia aproximadamente cuando la deformación unitaria está en 0.2%. Poquito. No, 0.2%. O sea que, aunque ya hemos aplicado el esfuerzo elástico F sub Y, apenas hemos logrado el 0,2 de deformación. Eso es casi imperceptible al ojo. Entonces, cuando ustedes están viendo el ensayo, ustedes observan que hay un esfuerzo grande, pero la probeta es como si no se moviera. Porque al inicio es difícil lograr una deformación importante mientras el material está en zona elástica. Son pequeñas deformaciones. Cuando llegamos a ese 0,2%, la evidencia nos ha mostrado que el acero y en general todos los aceros tienden a fluir, o sea que la deformación se dispara. Pasa de un 0,2, mira, acá, con aproximadamente un 2%. Quiere decir que entre punto y punto la deformación se aumentó alrededor de 10 veces. Esto es bastante, ¿sí? Saltar de 0,2 a 2. Entonces, ¿qué sucedió? Que el material internamente soltó. Ojo, no ha fallado, ¿no? Simplemente cede. Y esto se debe mucho a la estructura que tiene el acero. Si ustedes miran el acero al microscopio, verán que es cristalino. Son una serie de cristales microscópicos fuertemente entrelazados. Entonces, al inicio, cuando empezamos a aplicar carga, eso está muy entrelazado, muy bien estructurado y es difícil moverlo. Pero en la medida en que lo van logrando mover, esos cristales se van alineando. Y cuando se alinean lo suficiente, sueltan. Y al soltar es donde se presenta esta gran deformación. ¿Vale? Pero algo importante, se deformó bastante, pero la curva se mantiene. ¿Sí ven que no cae? ¿Eso qué significa mecánicamente? Que no está perdiendo resistencia, la está sosteniendo. Eso, señores, es ductilidad estructural. Que el material sea capaz de consumir la energía, que es la carga que tú le estás poniendo, sin fallarnos y manteniendo la capacidad estructural. Porque eso hace que la estructura, pensando ya en una edificación, sea capaz de mantenerse. ¿Listo? Entonces, este valor de 0,2 va a ser importante porque la mayoría de aceros fluyen cuando la deformación está cerca de ese valor. ¿Listo? Ténganlo ahí presente. Vamos más adelante. Una vez termina la fluencia, el acero como que adquiere un nuevo orden interno y otra vez comienza a ganar resistencia. Entonces, fíjate que comienza nuevamente la curva a subir, ¿no?
como que toma un segundo aire, ¿no? Un impulso. Y llega al famoso FSU, esfuerzo último, el máximo. Y luego entra en la última zona, cuando ya está muy cerca a la falla, llamada zona de estricción, donde esto aparentemente cae. Y digo aparentemente porque eso no es cierto. Esa última parte del gráfico, digamos que no es representativa de lo que le pasa al material, pero aún así se acepta. No sé si alguno sepa por qué en la última zona, tradicionalmente en los diagramas, la pintan como cayendo. ¿Alguno tiene alguna idea de Porque es por qué? cuando llega a su fractura, Sí, pero ¿por qué caería? ¿Por qué la gráfica no es ascendente y fallar en el punto más alto? ¿No sería lo lógico? O sea, que, porque tu resistencia, me pierde resistencia hasta que se rompe, ¿no? pero ¿por qué la pierdes? Sí, Y empieza a generar una restricción en el material, ¿no? pues sí, la clave está en esa palabra, pero ¿qué es la fricción? De pronto Que esta ya foto, no es el mismo esfuerzo último, sino que va a ser menor. pero hay una razón. Es ¿Alcanzan a ver cuando aquí? las partículas del material empiezan como a separarse y generar un cilindro en la mitad. Mejor dicho, ¿qué está pasando ahí en la zona donde va a quebrar? ¿Qué está pasando con la sección? acumulación de Se está energía. haciendo menor. Se está reduciendo. Entonces, recuerden, el esfuerzo clásico nos enseñaron en preescolar, bueno, en sólidos, que es la fuerza de vida en el área, ¿sí o no? Pero cuando ustedes hacen los cálculos, ¿cuál área están utilizando? De la sección transversal. ¿Pero en qué momento la midieron? La En el momento inicial. inicial cuando El estaba formado. inicial. Exacto. O sea que esto es área inicial. Y usted todo el tiempo está trabajando con el área inicial. O sea que está ignorando ese problemita. Por eso es que usted ve que eso supuestamente cae, pero la lógica me dice que si el área está disminuyendo o no, y la carga se está manteniendo, porque acuérdese que el equipo lo aplica a una tasa, digamos, de incremental, pero muy lenta, o así constante, entonces el esfuerzo debería, ¿qué? Aumentar o no. Pero entonces, ¿por qué no está aumentando? Sencillo, porque usted no está trabajando con el área verdadera. Usted está trabajando es con el área inicial. ¿Se entiende? Entonces, lo que está pasando aquí, digamos que esto no es del todo cierto. Un diagrama verdadero debería ser así como ven en esta diapositiva. ¿Se lo ven? Todo el tiempo ascendente, o sea, el FU debería estar acá o no, como debe ser. O sea, si usted resistió 500, quiere decir que con 500 falló, o sea, llegó ahí y fallaste, fue tu esfuerzo último. Pero para eso necesitaríamos trabajar no con el área inicial, sino con el área de cada momento, de cada punto. Eso se llama área instantánea. ¿Cierto? Entonces, en la práctica ya sabemos las ecuaciones del diagrama convencional, del diagrama ingenieril. Entonces, que el esfuerzo es la carga sobre el área inicial y que la deformación es la deformación unitaria es la deformación sobre la longitud inicial. ¿Se acuerdan de esto? Y la deformación, pues, es la resta de longitudes. ¿Sí o no? Esas ecuaciones yo creo que las trabajaron, clásicas. Pero les hablaron del diagrama verdadero, de este, en sólidos, no. O solo del diagrama tradicional. Supongo que solamente el tradicional entonces. Sí, profe, en mi caso solamente el tradicional, como pues hasta que la curva cae y fractura. Pero ya se dieron cuenta que esa caída no es cierta, ¿no? Se debe simplemente a que no se está considerando el cambio de sección o la estricción en los cálculos. Entonces, ¿cómo serían los cálculos para poder llegar al diagrama efectivo o verdadero que está ya dibujado en la línea, digamos, interrumpida? Pues las fórmulas son estas. Y si ustedes detallan, estas fórmulas
están en función del diagrama ingenieril, vean. O sea, si usted tiene el otro, podría de alguna manera con esas fórmulas obtener el verdadero. ¿Sí? En inglés, verdadero se escribe true. Y aquí sería engineer, ¿cierto? Ingeniería. Por eso es que ponen las siglas. Al ingenieril le ponen la sigla de la E y al verdadero le ponen la sigla de la T, ¿no? Esfuerzo verdadero de formación verdadera. Como no lo han visto, pues si me pongo aquí a hacer la demostracióncita, que no es que sea muy larga, pero pues igual nos va a coger el tiempo. Entonces les voy a pedir el favor de que en el informe final, al menos media paginita del informe, allá en el marco teórico, busquen de dónde salen estas fórmulas. ¿Listo? ¿Por qué es el logaritmo natural que está aquí en la fórmula, por ejemplo, ¿no? El despeje es muy sencillo, es una aproximación matemática que se hace para ir teniendo en cuenta la reducción del área. ¿Listo? Bueno. Entonces viene la pregunta del millón. Si existe un diagrama verdadero y hay unas ecuaciones que lo aproximan, ¿por qué trabajamos con el ingenieril? ¿Por qué trabajamos con este? Porque este es el que se usa. Hay dos razones esenciales. La primera, porque es más fácil, es más práctico, es directo, no te complicas con áreas instantáneas ni nada de eso. Pero segundo, ¿por qué también se acepta? Porque suele ser conservador también. Si ustedes se fijan, en esta zona los dos diagramas son prácticamente iguales, porque ahí las deformaciones todavía son muy pequeñas, ¿se acuerdan? Entonces, si la deformación axial es muy pequeña, axial, pues entonces la reducción del área es todavía más pequeña. Entonces, no hay diferencia marcada entre uno y el otro. O sea que si tú calculas el F sub Y, tanto con el diagrama verdadero como el ingenieril, te va a dar básicamente el mismo valor. Ahora, con el FU sí hay una ligera diferencia, ¿no? Aunque esto está exagerado, realmente esto no es tampoco tan grande, ¿no? Está exagerado, pero hay una diferencia. Entonces, por eso es que en el diagrama ingenieril uno no puede tomar este, porque si tú tomaras este, el error sería bien grande. Se toma es el máximo. Entonces, este es el FU, digamos, ingenieril que tomamos. Que ahí sí, si miras la diferencia con este, pues te vas a dar cuenta que no es tan grande en un diagrama ya con datos reales. Y es conservador porque va a estar ligeramente por debajo. ¿Listo? Entonces, esas son básicamente algunas de las razones por las cuales se trabaja el diagrama verdadero y no, perdón, el ingenieril y no el verdadero. Y también porque el acero, al ser dúctil, la mayoría de cálculos, de chequeos, de análisis, están gobernados con FY. Y pues ya vieron que el FY, calcúlelo por un lado, calcúlelo por el otro, pues básicamente es el mismo. ¿Listo? Entonces, por eso se trabaja en ingeniería. Bueno, pero no olviden, el marco teórico, pongan eso porque lo califico en el informe, ¿no? A algunos se les olvida, entonces el que lo pone allá, pues tiene punticos extra. Otro dato importante de la curva falso de formación es, como siempre, la pendiente en la zona elástica, ¿no? Entonces recuerden que si usted le hace un zoom solo a la zona elástica, los materiales en ingeniería, casi que la totalidad de los que usamos, tienden a tener una forma lineal. Pues no es exactamente lineal, obvio, ¿no? Pero su comportamiento se puede asimilar a una forma lineal. Entonces podemos sacar una pendiente, ¿no?, que es llamada módulo de elasticidad, ¿cierto? Y como esto es una pendiente de una línea recta, obedece a la ecuación de una línea recta que es igual, y igual a m por x más b. Que si tú haces la analogía, recuerde que este también es sigma y este es epsilon, ¿no? Fuerzas de formación. Por analogía, pues y es sigma, x es epsilon, b es cero, porque el diagrama sale de cero. Y la pendiente, pues ya vieron que la llamamos módulo de elasticidad. Entonces ahí sale la famosa ecuación que representa la dichosa ley de Hooke, ¿o no? Que tanto les hablaron allá en su curso de sólidos. Y de allí, pues podemos despejar y ver que el módulo de elasticidad, como la ecuación de cualquier pendiente, pues
sería Y sobre X, o sea, sigma sobre X. Ojo que este valor es, como toda pendiente, es constante, ¿no? En cualquier punto. ¿Qué significa? Que es característica del material. Los aceros tienen su propio E, los concretos, las maderas, etcétera, etcétera. Y entre más alto es este valor, más pendiente es la curva, más pendiente tiene. Por tanto, menos deformación tiene. Entre más bajo sea E, más acostada es la curva, más deformable es asociarla. Pues por eso también hablan de que el modo elasticidad caracteriza la famosa rigidez del material, porque es lo que se pone en la deformación. Los valores de E altos implicarán que el material se va a oponer bastante a la deformación. ¿Listo? Vale. Valores típicos. ¿Cuánto es el valor del módulo de elasticidad de los aceros tradicionalmente? ¿Cuánto vale? 200 gigapascales. 200 gigapascales, 200.000 megapascales, 2 millones o 2 por 10 a la 6 kilos centímetro cuadrado, pero tal vez no lo sabemos mucho en unidad anglosajona, en unidad americana. Pero acuérdense que aquí en Sudamérica estamos muy influenciados por las normas americanas. Entonces es bueno a veces también tener los valores en la unidad americana, 29.000 KSI, o 200.000 megapascales, o 200 gigapascales, o 29.000 KSI, ¿vale? Y algo muy característico es que sin importar el tipo de acero, el modo de elasticidad tiende a variar muy poco. Por ende, uno utiliza este valor para todos los aceros. ¿Listo? Y recuerden, normalmente la zona elástica, el esfuerzo de fluencia va hasta que la deformación es aproximadamente del 0.2%. Fíjense en estos dos gráficos. Ambos son aceros, pero dependiendo la composición, sobre todo el nivel de carbono que tengan, cuando uno hace la curva, observa que hay aceros que tienen el F sub Y más definido, o sea, la zona de fluencia, que otros, pero son acero al fin de cuentas. Entonces, eso generaba cierta dificultad cuando se hacía un ensayo y quería uno calcular el FY del acero. Porque en algunos es casi que evidente al ojo, pero en otros no lo es tanto. Entonces, para generar consenso, se necesitaba un método, digamos, que estandarizara cómo hallar el FY. Si yo lo mando a un laboratorio y lo mando al otro, ambos lo obtengan de la misma manera y sea comparable los resultados. Entonces, por definición, se estableció lo siguiente: como la evidencia mostraba que prácticamente todos los aceros alcanzaban fluencia cuando el valor de deformación unitaria era cercano al 0,2%, se estableció de esa manera por convención. Entonces se dice que el esfuerzo de fluencia en la curva es aquel esfuerzo que produce una deformación permanente de 0,2%. ¿Vale? Y esto va a ser importante porque así es como lo vamos a hacer en la gráfica. Si en la gráfica me dicen localice el FY del acero, no lo voy a hacer a ojo y ya. Tendré que revisar en qué punto se dio el 0,2 y entonces ir e interceptar la curva y sacar el valor de esfuerzo. Eso recibe un método, un nombre, perdón. Se conoce como método del corrimiento, o en español, pues corrimiento, perdón, o en inglés, offset. Entonces a veces nos dicen, calcule el FY del acero por el offset al 0,2, o sea, por el método del corrimiento al 0,2. Y la imagen lo está mostrando, ¿no? Primero calculas el módulo de elasticidad del acero, tanto como la pendiente en la zona elástica. Se puede hacer por regresión en la zona elástica. Saca la pendiente. Una vez tengas la pendiente, desplázate, córrete hacia la derecha y ubícate en 0,2%, que en decimal sería 0,002. Cuando hagan estos cálculos, es importante que la gráfica tengan presente que la deformación unitaria no tiene unidades, para evitar errores de cálculo, ¿no? Si está en porcentaje, no podemos hacer regresiones porque está tomando el valor en porcentaje, ¿no? No es compatible.
tiene que ser adimensional. Y una vez estés ubicado en 0,2% o 0,02 decimal, traza una línea que tenga la misma pendiente, o sea, el mismo modo de elasticidad del acero. Y prolongue esa línea hasta que corte la curva y ubique el punto de corte. Una vez teniendo el punto de corte, pues ya puedes ir y mirar cuánto es el valor de esfuerzo ahí en el punto de corte. Y este valor es el famoso F sub Y o sigma Y, como lo quieran llamar, del acero. Claro como la jugada, porque pues así les voy a pedir que lo hagan en los datos que yo les entrego del ensayo de tensión. ¿Listo? Se saca la pendiente primero y luego se construye una curva, una serie de datos nueva que intersecte la gráfica y luego localizaremos el punto de intersección. Habrá varias formas de hacerlo, pues ahí sí se lo dejo a ustedes, de cómo encontrar ese punto de intersección allá en el C. ¿Listo? Bueno. Entonces, F sub Y por método de corrimiento. Módulo de elasticidad, pendiente en la zona elástica. Bueno, pregunta, si así se saca el FY, ¿cómo se sacará el FU? ¿Cómo lo harían? Ya sabiendo quién es FU y cómo es FU. Tiene que FU es este, ¿no? Punto más alto, ¿no? ¿Cómo sacarían FU? Muy fácil, ¿no? Si es el punto más alto, entonces sacaría como él. Paso de ingenieros. Como el máximo de todos los esfuerzos que usted tenga en su curva o en su tabla. ¿Listo? Ahí sí no hay mucha ciencia con él. Bueno. Finalmente, para cerrar un poquito esta introducción, nomenclatura de los aceros. Los aceros tienen un nombre. No simplemente es acero y ya. Si todos los aceros fueran iguales, pues no sería necesario nombrarlos, ¿cierto? Simplemente diríamos acero. Pero una cosa es el acero para uso en maquinaria, para uso automovilístico, para uso quirúrgico, y otra cosa es el acero para uso estructural. Entonces, existen varias entidades que clasifican los aceros dependiendo su área de aplicación. En el caso de los aceros estructurales, nosotros en Colombia tenemos adoptado la clasificación que entrega esta entidad llamada ASTM. ASTM significa Sociedad Americana de Prueba de Materiales, en español. Estos señores generaron una clasificación para los aceros de uso estructural. ¿Cómo identificarla entonces? Primero, comienzan con la letra A. ¿Y eso qué indica? Que es un material de origen ferroso. Recuerden que el acero es una aleación de hierro y carbono, entonces de origen ferroso. Entonces, por eso siempre empiezan con la letra A. Seguido de un número de clasificación o de especificación, que son estos 2 o 3 números que suelen venir después, X, Y, Z. Es como el nombre que le dan al material cuando lo van a clasificar, un número interno que le asignan. Simplemente es un nombre. ¿Listo? Por ejemplo, aquí sería 572 en ese ejemplo. Posteriormente viene el grado, perdón que me salté un momento, el grado del acero. El grado no es otra cosa que el F sub Y del acero, el límite de fluencia o su límite elástico, puede decir que representa lo mismo, ¿no? Y como esto es americano, no va a estar en megapascales, ¿no? Va a estar en PSI o incluso en KSI. Entonces ahí nos están poniendo un ejemplo. Acero A572. Pero ya sé que la letra A, todos comienzan por la letra A por ser ferrosos. 572 es la denominación de clasificación. Y luego viene lo importante, grado 50. Significa que tiene un F sub Y de 50 KSI. Y el último número, que no siempre lo ponen,
es el año en el cual se actualizó la norma especificativa de ese acero. Digamos que en el 2007 se le hizo algún ajuste y salió la norma. ¿Listo? Eso es. Entonces, cuando vean aceros que acero A36, que acero A572, que el acero A992, que el acero A500, ya saben qué significa, ¿no? Y cada uno de estos aceros se usa en diferentes tipos de elementos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí están viendo un acero que se llama A615 grado 60. Y como verán, aquí nos están dando el uso. Me están diciendo que este acero llamado A615 es un acero para varillas o barritas de refuerzo, el que usamos en concreto armado, en concreto reforzado. Son las varillas corrugadas. ¿Listo? Actualmente en Colombia se utiliza mucho el grado 60. El grado 40 no se permite porque ya se considera un acero de baja resistencia. ¿Listo? No se permite. Grado 60, ¿qué significa 60? Que tiene 60 KSI de FY. Su F sub Y es de 60 KSI. Que si lo pasa a megapascales es aproximadamente 415 a 420 megapascales. Y ojalá se memoricen ese nombre porque lo van a usar mucho cuando lleguen a su curso de concreto reforzado, de concreto armado. Ahí van a trabajar acero de FY 420 megapascales. Acuérdense que ese es el acero A615 grados. ¿Vale? Aquí vemos otros aceros que también siguen la misma nomenclatura de la letra A y todo el cuento, pero fíjate que ya tienen otras aplicaciones. En este caso, se utilizan para elementos estructurales. Una viga de acero, una columna de acero, lo que llamamos perfiles de acero. ¿Sí? Mientras que el de abajo es para varillas. ¿Listo? Entonces, quería como terminar mostrándoles esta parte de los aceros tienen una manera propia de llamarlos. ¿Listo? Bueno. Voy a ir rápidamente al video que les dejé en Moodle. Pues por tiempo no me voy a poner a verlo completo, pero simplemente a mostrar algunas cosas importantes del ensayo. Y luego pues explico cómo procesar los datos. Yo espero que hayan visto el video completo, ¿no? Que era parte de la tarea. Bueno, aquí está. En Moodle compartí este video, en este caso es de la Universidad de AFIT, colgado ya en su página de YouTube. En época de pandemia, pues lógicamente muchas universidades pues recurrieron pues a este tipo de estrategia didáctica, ¿no? Pues para compensar el hecho del confinamiento. Pues en este caso, pues hay un técnico que está mostrando el equipo que tienen, o bueno, no sé si todavía tendrán ese. Este equipo, fíjate que tiene todavía medidor análogo de carga, ¿no? De hecho está aquí en newtons, vean. Agujas. Es un equipo hidráulico. Estos equipos son conocidos como máquinas universales de ensayo. De hecho, si miramos la parte superior, ahí observamos que hay dos discos metálicos donde usted podría meter acá una muestra, por ejemplo, de concreto y comprimirla, porque la máquina sube y baja. Entonces, aquí podemos hacer ensayos de compresión, por ejemplo. También tenemos esta base alargada, trapezoidal, que si fijan en los extremos, hay unos rodillos metálicos. Quiere decir que ahí podemos acostar una viga, ponerla horizontal, y entonces podríamos también hacer flexión. Lógicamente, los especímenes pues, no pueden ser demasiado grandes, ¿no? Pero está también acondicionado para eso, ¿vale? Y lógicamente en la parte de abajo pues está para cargas axiales. En este caso, carga axial de tensión. Entonces, aquí es donde se acondicionan las probetas. Estas son las mordazas, que en este caso son mordazas en forma de V, que tienen la particularidad de que entre más carga aplique, más aprieta, ¿no? Entonces, digamos que garantiza la sujeción de la probeta. Obviamente al inicio, fíjate que pues la fuerza de sujeción tal vez no es tan grande y ahí pueden haber movimientos de la probeta al inicio del ensayo.
Eso puede generar a veces ruido, o sea, valores atípicos, que uno pues obviamente debe descartar en los cálculos, porque es normal porque la probeta se mueve al inicio. Miren la forma de la probeta. Se ven que es más ancha en las esquinas y más delgada en el centro. Eso es una probeta maquinada. O sea, los aceros no vienen así en la realidad, ¿no? Se acomodó para la máquina. Y la idea es que en esta zona donde la sección es constante, usted mida la longitud inicial, mida los esfuerzos. Y la falla debe producirse en esa zona. Bueno, sigue hablando un poco del equipo, del sistema de mordazas. El funcionamiento del equipo. Y ya va a comenzar a hacer el montaje. Entonces observen una probeta maquinada, acondicionada. Hace la sujeción. El equipo pues se puede mover para poder acomodarlo. Aprieta ahí los extremos. Y ahí está sujeta la probeta. Indicadores de carga. Algo interesante o bueno para comentar es que si se observan, no hay nada conectado directamente a la probeta para que nos mida la deformación. Entonces, cuando uno hace esto, la máquina va a reportar una deformación, digamos, mentirosa, porque ella lo que nos va a ir reportando es cómo se está moviendo ella, los milímetros que ella se mueve. Pero tenga en cuenta que la deformación es interna. El hecho de que la muestra se mueva X cantidad no necesariamente indica que de la misma manera está pasando dentro del acero. Entonces, para uno poder capturar la deformación real del acero y que la curva le dé, tiene que utilizar un extensómetro o un medidor de deformación de alta precisión, porque son deformaciones muy chiquitas, ¿no? En la zona elástica. Entonces, normalmente se le acopla algún tipo de medidor al acero, que en este caso no están empleando. Normalmente hay unos elementos ahí interconectados. Entonces, vamos a tomar unos desplazamientos del equipo que nos sirven de referencia para ver un poco la forma de la gráfica. Pero si vas a sacar la pendiente, va a ser difícil que te den los 200.000 megapascales si no tienen la deformación de la C, la real. Bueno, eso ya es el funcionamiento del equipo. Y algo curioso, ¿no? Esto es como un sismómetro, ¿no? El equipo trae un marcadorcito adaptado y le va como graficando en una hoja milimetrada, ¿no? Pues, hoy en día, pues lo que hace es que te entrega la gráfica ya en tiempo real, pero el equipo es todavía algo viejito. Bueno, inicia el ensayo, comienza a aplicar carga. Observe que al inicio, pues uno no aprecia un movimiento importante, o sea, las deformaciones son muy pequeñas, pero fíjate cómo la carga ya es alta, ¿no? 10, 15 kilonewton, ya, más de 1 tonelada, 2 toneladas. Y ella, pues ahí va como graficando un poco la forma. Entonces estamos en zona elástica, pequeñas deformaciones. Habrá un punto en donde lleguemos al FY, ¿no? Entonces ahí comienza la fluencia, ¿de acuerdo? Entonces, mira lo curioso, cuando se acerca a FY, la aguja va a tener ahí como un salto, indicando que el material como que se dio, ¿no? ¿Sí? Y vemos en la gráfica esta zona, que es la famosa zona de fluencia. ¿Listo? Sigue subiendo, y ahí ya entramos en zona de endurecimiento. El material está aumentando en resistencia. Hasta alcanzar el esfuerzo último, y luego, por el fenómeno de la extracción, pues acuérdense que se presenta esa caída aparente y se produce la falla del material. Observen que lo que va a pasar, proximidades a la falla, ¿no? Pues observan ahí, en repetición, cómo se forma el encuellamiento, ¿no? ¿Sí lo ven? Y observen que ese fenómeno se produce ya prácticamente cuando el material falla. Por eso es que los cálculos se afectan es en la última parte, no tanto en las otras. La falla. Pregunta. Si en ese instante que terminó el ensayo se quebró la probeta, inmediatamente cogieran uno de sus dedos y lo pusieran justo acá en la zona de ruptura, ¿qué sentirían? ¿Cómo Me percibirían esa zona? Calor, ¿no? caliente, profe, una esquema de una. Ajá, pero no tibiecito, caliente. En estas probetas que son probetas de tamaño normal. Tal vez en una probeta reducida sentiríamos mínimamente el calor,
Pero aquí como tenemos una sección más grande, acuérdense que hay más concentración, la energía es por unidad de área, van a encontrar un calor bien grande, se van a quemar incluso. Viene la pregunta, ¿y de dónde sale ese calor? O sea, nadie está ya, no sé, metiéndole fuego a la probeta. La ¿Por qué se transmisión de calienta? energía, el estrés de las partículas. Ah, por ahí va la cosa. Eso que está pasando ahí es una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque es energía de fricción. Acuérdense, la estructura del acero es cristalina. Mover esos cristales es bien complejo al inicio. Entonces, al inicio el desplazamiento es poquito, por eso es que usted no siente mucho calor en la probeta al inicio. Pero al final ya vieron cómo la deformación está disparada. Entonces, ahí empieza el calentamiento grande por el rozamiento interno. Y al final, pues lógicamente se va a expresar en forma de calor. Entonces, es una pérdida por rozamiento interno, ¿no? De la energía del sistema. Pues ahí están viendo la energía que aparentemente es invisible, pero si tú ahí la tocas, ahí vas a sentir, ¿no? Bueno, listo. Ya después lo que harán los equipos más modernos, pues este nos entrega un matachito ahí. Los equipos más modernos nos van a entregar un archivo de datos, ¿sí? Que es lo que yo les voy a entregar. En la máquina que tenemos en la universidad, pues es una MTS, es una evolución al equipo que están viendo ahí en la de AFIT, que nos muestra inclusive en pantalla la forma de la curva en tiempo real y nos entrega un archivo donde están los datos de carga y de formación para que nosotros hagamos el procesamiento. Hoy en día hay equipos todavía más modernos, por eso les quise dejar este video aquí para que ojalá lo miren y vean en qué va la tecnología de estos equipos, donde ya incluso son capaces de medir deformación a través de video, o sea, pueden ir haciendo rastreo a la probeta y ir sacando la deformación. En fin, hay, digamos, muchas tecnologías ya para estos ensayos, ¿no? Y te entregan ya la curva procesada, te entregan el modo de elasticidad calculado, te entregan el FY, FMH. Lo que ustedes van a calcular, los equipos de hoy en día ya lo entregan, literalmente, ¿no? Lo normal que es que me entreguen un archivo para que yo luego procese. Entonces vamos a mirar ese procesamiento cómo sería. Como siempre, pues en el tablerito ahí digital, pues, vamos a mostrar algunas cositas. Entonces ya les comparto el tablero. Y ojo acá porque estos van a ser, digamos, los cálculos que les voy a pedir en el informe, que son sencillos, pero hay que saberlos hacer. Bueno, entonces un pequeño detalle sobre las probetas. Les decía que la norma NTC2 nos habla de que se pueden utilizar probetas maquinadas y no maquinadas. Ya ustedes en los videos vieron ejemplos de qué es una probeta maquinada, ¿no? Aquella que se acondiciona a la máquina. De hecho, pues aquí vemos algunos ejemplos. Pueden ser circulares, pero también fíjate que pueden ser rectangulares, ¿no? Depende pues del equipo y de cómo lo quieras hacer. Y las no maquinadas es cuando usted toma la pieza prácticamente con su forma original. Entonces, el mejor ejemplo de las sin maquinar son las varillas corrugadas. De hecho, el ensayo que yo les voy a entregar, los datos, son de una varilla corrugada. ¿Listo? Tal cual. Así, mira, una varilla corrugadita. De hecho, valga la aclaración, esto se hace en obra cuando usted está haciendo control de calidad. Entonces, es probable que el día de mañana, como residentes, les pidan que tomen muestras aleatorias. Así como usted evalúa el concreto haciendo cilindros, también se evalúa el acero. Muchas veces basta con que nos entreguen el certificado de calidad. Muchas veces pueda que con eso ya baste y usted le crea el certificado. Pero es recomendable tomar muestras aleatorias y llevarlas a un laboratorio. Por lo menos una muestra de cada diámetro de varilla que haya, de media, 50 de 1 pulgada. Se toman fracciones de 1 metro aproximadamente de varilla y se envían al laboratorio. ¿Listo? En esa foto, que es como un zoom, observan este dispositivo que está tocando a la varilla. Este es el extensómetro que les comentaba, que se tiene que utilizar para poder capturar la deformación del acero. O si no, la máquina lo que les va a entregar es cómo ella se desplazó. Y entonces ahí tal vez ese 200.000 megapascales no les va a dar propiamente, porque no es la deformación real del material. ¿Listo? Estos extensómetros a veces se dejan solo en la zona elástica, porque en últimas ahí es donde usted necesita la deformación detallada para poder sacar la pendiente. Bueno. Datos iniciales. Esto es lo que usted captura antes
del ensayo. Entonces cogen un calibrador y toman diámetro inicial, teniendo cuidado de no tomar la zona conjugada, ¿no? Digamos, aquí tomarían el diámetro inicial de sub 0, pues lo apuntan acá. Longitud inicial, hay que marcar 2 puntos que van a servir de referencia como longitud inicial. No es la longitud total de la varilla, ojo, porque hay parte de la varilla que la está sujetando la mordaza. Usted necesita la longitud libre donde va a medir deformación. En este caso, se ve que está gobernado por el deformímetro. Entonces, mire, aquí iría una y aquí iría otra. Entonces, esto sería la longitud inicial. No es todo el largo de la varilla. ¿Sí? La distancia la marca el deformímetro. ¿Sí? Entonces, toman ese dato y lo registran. ¿Listo? Entonces, aquí serían milímetros. Milímetros. Ya el área inicial la calculan. Simplemente la ecuación de un círculo, ¿no? Pi por el diámetro Profe, inicial al cuadrado sobre 4, señor. ¿qué es lo que me puede repetir que era el DO, por favor? Diámetro inicial. ¿Listo? Listo, De gracias. sub 0, diámetro inicial. Que se saca, todos estos datos son antes del ensayo, ¿no? Listo. Una vez hiciste los datos iniciales, vas y haces el montaje, pues normalmente el técnico de laboratorio lo hace porque pues, son equipos que no manipula cualquier persona, porque una vez calibrados estos equipos, vale mucha plata volverlo a calibrar. Entonces siempre hay un técnico responsable. Y puedo hacer el montaje, comienza a aplicar la carga, recuerde que la velocidad está también normalizada, no puede ser muy acelerada, tiene que ser una velocidad lenta, efecto cuasi estático, espacio, y falla la probeta, como vimos en el video. Al fallar, volvemos a tomar mediciones. Entonces, como si usted cogiera los 2 pedazos de varilla que acaba de romper, y quebrados, recuerde que se forma un cuellito ahí, ¿no? Entonces, usted une los 2 pedazos de varilla, como usted tenía los 2 puntos de referencia, entonces nuevamente va a medir la longitud entre esos 2 puntos, que lógicamente va a ser mayor porque se alargó. Entonces ahí saca la longitud final. Y en la zona donde quebró, mides el diámetro final. ¿Listo? Y esos son los valores que apuntamos aquí y aquí. Longitud final, diámetro final. Y el área final, pues la calcula usted como pi, diámetro final al cuadrado, sobre 4. Claro, los datos extremos, antes, después. Lógicamente, espera que se enfríe un poquito y no te vas a quemar si vas a medir de una vez todo. Una vez tenga esos datos iniciales y finales, vienen los primeritos cálculos que uno hace. ¿Cuánto se redujo el área y cuánto se alargó la probeta? Entonces, primeros calculitos. Reducción del área, entonces sería, coja el área inicial, quítele el área final y divídala en el área inicial. Y lógicamente multiplique por 100 para que lo vuelva a porcentaje. Esto también se le llama extracción, porque es que ¿qué tanto se redujo? ¿No? Esos valores pueden estar entre un 30 y un 40%, o sea, en un acero estructural dúctil, ¿no? Siempre se reduce bastante. Ahora saque el alargamiento total. Entonces simplemente cogemos la longitud final, le quitamos la longitud inicial, lo dividimos en la inicial y multiplicamos por 100. Estos valores pueden estar entre un 15 y un 20% por allá más o menos. Dependiendo del tipo del acero, pues habrá un poco más de estricción o un poco más de alargamiento. Claro, esos 2 calculitos son los primeros que van a hacer. ¿Listo? Reducción de área y alargamiento. Ahora, eso fue antes y después. Durante el ensayo, esos datos los da la máquina y se los va a entregar en una tabla. Entonces les voy a mostrar cómo son esos valores. Por aquí tengo un archivo de los que les voy a pasar. Pueda que si casualmente hasta sea el mismo archivo que les toque a su grupo. Entonces, les voy a mostrar cómo salen esos datos. A ver, uno que tenga por acá. Voy a abrir este. Mide lo que entrega la máquina.
Esta es la misma máquina que tenemos allá en la Wix. Entonces, por ejemplo, aquí está la referencia del equipo, una MTS 793. Ahí pueden buscar en internet a ver cuánto vale ese equipo, para que asusten un poquito. Entrega los datos del equipo, entrega, digamos, la fecha. Pues, yo les decía, son ensayos que hemos hecho en semestres anteriores, el tiempo, no sé qué, tiempo, duración del ensayo, perfecto. Y fíjate que me va a entregar una columna de carga axial y una columna de desplazamiento axial. Ojo, este desplazamiento es de la máquina. Porque el técnico durante el ensayo, igual que en el video que le mostré, no usó extensómetros. A veces pasa, o no los hay, o el tipo por afán no lo pone. Entonces quiere decir que vamos a tener una deformación aparente. Igual ustedes van a hacer el procesamiento normal, pero cuando calculen resultados y hagan análisis, por favor tengan en cuenta que no se utilizó extensómetro en el ensayo, por eso las deformaciones, digamos que no son fielmente las de la celda. ¿Listo? Y el tiempo, que es cada cuánto la máquina iba tomando datos. Entonces fíjate que no van a ser ni 5, ni 10, ni 20. En este caso pueden ser fácilmente 2000 datos o 3000 datos. Pues ahí van a mirar al final, a algún grupo le tocará un poco más, a otros un poco menos. Y aquí les dejo los datos iniciales y finales. Vean, el diámetro inicial fue tantos milímetros, la longitud inicial fue tanto, el diámetro final fue tanto, la longitud final fue tanto. ¿Vale? Entonces ya usted puede hacer los demás procesamientos que yo les estoy explicando. ¿Listo? Entonces un archivo como este es el que va a tener cada grupo. ¿Vale? Vale. Volvamos al tablero. Entonces ya hicieron los dos primeros cálculos, que era sacar cuánto se redujo el área, extracción, y cuánto se alargó el material alargamiento. Ahora van a procesar la tabla. Entonces, aquí al lado tengo las columnas que ustedes deberían incluir. Entonces recuerden, estas tres primeras se las dio el equipo en un archivo de texto, blog de notas. Recomendación importante, cuando vayan a llevar el blog de notas a Excel, tengan cuidado con el decimal, el separador decimal. Si su Excel trabaja con punto por la configuración de su computador o si su Excel trabaja con coma. Entonces tenga pendiente eso para cuando lleve el archivo. Si es necesario, cambie los puntos a coma o viceversa, o cambie usted la configuración de su computador y el Excel. ¿Listo? Pero eso sí ya es manejo del equipo. Tengan en cuenta eso porque no se los reconoce como letras, como texto. Bueno. Entonces, estas son las tres columnitas que botó la máquina. ¿Listo? Cálculos. Lo primero que van a hacer es agregar estas dos columnas verdes, que es el diagrama ingenieril, ¿o no? ¿Recuerdan? Por eso las siglas E. Entonces, van a calcular el diagrama ingenieril. Diagrama ingenieril. O sea, el que se usa, el clásico. Sigma E, epsilon E. ¿Listo? En megapascales. Una recomendación. La deformación unitaria, si quieren, para que de pronto no eviten errores después, pueden expresarla en milímetros sobre milímetro. Eso significa que no tiene unidades. Es una manera de decir que es adimensional. Si la dejan porcentaje, trate de hacer otra columna aparte para que luego no se confundan los cálculos. Acuérdense que el porcentaje solamente es para mostrar, ¿cierto? Para interpretar, no para calcular. Bueno, las fórmulas ya las conocen, ¿no? El esfuerzo se calcula la carga sobre el área inicial. Acuérdense que aquí se trabaja siempre con el área inicial, ¿no? Y la deformación unitaria, pues es la deformación dividida en la longitud inicial, que ya vieron allá en el documento que les las daba, 200 milímetros, por ejemplo. Entonces, fijan ese valor y arrastran. Y ahí salen estas dos columnas. ¿Está claro? En este caso, megapascales y adimensional. Entonces, ahí saldrán estas dos columnas. Bien. Tradicionalmente hasta ahí iría la cosa en cuanto a la tabla, pero como ya les mostré las ecuaciones para sacar el diagrama verdadero, pues hagan el ejercicio, calculen el verdadero. Entonces, ahora van a hacer el diagrama esfuerzo de formación verdadero, o sea, este rojito que es el que llamamos
diagrama verdadero. Y aquí está la fórmula, ¿no? El esfuerzo verdadero se calcula con esta ecuacioncita y la deformación unitaria verdadera con esta. Entonces, fíjate que si ya tienen el ingenieril, ya pueden sacar el verdadero porque las fórmulas dependen de él. Simplemente es aplicar las fórmulas, ¿ok? Y acá está. Y ahí tendrían el diagrama verdadero. ¿Claro? ¿Qué les voy a pedir el favor? Que pongan cálculos tipo de la tabla. Como la tabla es muy larga, ya se vieron la cantidad de datos que tiene, en el informe, en el Word, en el PDF, no me vayan a poner la tabla completa, porque lógicamente serían 20 hojas, 15 hojas. Solamente lo que quepa en una página, como un mostrario, ¿listo? De la tabla, o más. Pero sí debe incluir cálculos tipo de cómo está sacando cada columna, para yo comprobar de que sí le aplicó bien las ecuaciones. ¿Me explico? La tabla completa va a venir en un archivo Excel. Como la entregas por Teams, pues simplemente anexa otro archivo con el informe que sea en Excel. ¿Ok? Pero dentro del informe, no ponga la tabla completa porque me ha pasado que me la mandan completa y entonces se vuelve un informe como de 30 hojas. No. ¿Listo? Solo una pequeña parte de la tabla como para mostrar. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los cálculos que llevamos? La tabla procesada. Bueno. Ahora vienen las partes de la curva y los parámetros de la curva. Entonces, los gráficos que me van a entregar. Primer gráfico. Vamos a ponerle el número ahí como para que no se les olvide cuántos son. El primer gráfico que yo voy a pedir es el diagrama esfuerzo de formación tanto verdadero como ingenieril, para que vean la diferencia, cómo el uno va por encima del otro. Y ahí se van a dar cuenta que no van a estar tan separados como uno los pinta, que realmente van a ir muy cerca, ¿no? Pero siempre el verdadero por encima. Entonces, usted me dirá, vea, profe, este es el verdadero, este es el ingenieril, no sé qué, y le póngale convenciones, póngale unidades, no se le olvide que un gráfico sin unidades no es nada, ¿cierto? Póngale cariño a las gráficas, póngale título, nombre a los ejes. A veces me ponen pantallazos ahí de Excel, o sea, hágalo bien presentable, ¿no? Entonces saldría la primera gráfica después de la tabla. Ahora, necesito que me calcule cuánto es el módulo de elasticidad, cuál es el FY, y aquí faltó poner cuál es el FU también, ¿no? Acuérdense los punticos de la gráfica. Entonces, primero, cálculo del módulo de elasticidad del acero. Este sería el gráfico número 2. ¿Recuerdan qué es el módulo de elasticidad? La pendiente. ¿En la zona qué? Plástica. Pendiente en la zona elástica. Entonces, ¿necesitan toda la curva para sacar la pendiente? No Solo necesario. Exacto. Entonces, este gráfico no es la curva completa. Por facilidad, en este segundo gráfico van a dejar solo los datos donde la curva se vea lo más lineal. ¿Listo? O sea, saquen como una ventana. Entonces, por ejemplo, y esto es con la ingeniería. Recuerden que todos los cálculos siempre son con la ingeniería. La verdadera era como para que vieran la diferencia nomás. ¿Listo? Entonces, te dirá, vea, profe, yo noté que en esta zona, eso es muy lineal. Entonces, eso es una ventana de datos, ¿no? Ventana 1. Ok, pues grafique esa ventana 1 acá. Usted decía, profe, el modo de elasticidad lo voy a sacar con la ventana 1, no con todos los datos, solo con los que están en esa ventana. Vaya en Excel, usted ajusta la columna para que se vea lo más lineal. Entonces, ¿cómo se vería eso acá? Algo así. Te va a ver como una lluviecita así, porque son muchos puntos, ¿no? Pues alguien me podría decir, profe, a mí se me fueron ahí como 300 datos. El otro diría, no, profe, a mí me fueron 220. El otro día me fueron 430. Recuerden que pueden haber 2000 o 3000 datos, pero en la zona elástica puede que sean solamente 300, 500. Usted lo ajusta, ¿no?
Y una vez tenga la zona que tenga mejor comportamiento, ahora sí, dele en Excel línea de tendencia. Parece que Excel tiene la opción de añadir líneas de tendencia. Bueno, esta me quedó como un poquito movida. Añadir línea de tendencia. Entonces, profe, Excel me botó esa. Pídale la ecuación. Porque Excel le muestra la ecuación de la línea. Entonces, allá Excel le va a decir, mira, esta es la línea de tendencia y tiene la forma Y igual a M por X más B. ¿Qué es lo que le interesa a usted de esa ecuación? ¿Qué es lo que le va a mirar a esa ecuación? Si quiere el módulo de elasticidad. O la pendiente. Esta señorita va a ser su módulo de elasticidad del acero. ¿Qué representaría? Pues esta pendiente o no, ¿cierto? Y listo. Si todo fuera maravilloso, ese valor debería estar dando alrededor de cuánto, a ver, cuánto es módulo de elasticidad del acero. Cerca de los 29.000 KSI o 200.000 megapascales. En este caso, 200.000 porque están en megapascales. Pilas, cuando hagan esta regresión en Excel, cerciórense de que esto no tenga unidades. Fuértese, porque a veces no falta el que tiene este eje en porcentaje, pues ahí le va todavía peor, ¿no? Entonces, ojo, esto sin unidades, ¿listo? Entonces ahí tengan cuidado de que si multiplicaron por 100, en este gráfico quiten el 100, ¿listo? ¿Claro cómo sacar el modo de elasticidad? No se extrañen si no les da 200.000, si les da 60.000, 70.000. Recuerden que tiene que ver porque la deformación que estamos usando no es propiamente la del acero, sino el desplazamiento del equipo. Ahí es donde yo quiero que analicen, análisis, pregunten, ¿se le está dando o no está dando? ¿Por qué se puede? ¿A qué se debe? Ah, el profesor explicó que durante el ensayo no se usó tensómetro. Eso quiero que lo pongan. ¿Listo? Entonces, claro, el segundo gráfico, ¿y para qué es? Módulo de elasticidad. ¿Listo? Entonces ahí es presentar la gráfica. Y me describen cómo lo hicieron. Se tomó una ventana de datos de tantos datos donde se hizo la regresión y la ecuación fue esta y entonces la pendiente fue esta. O sea, detallen. ¿Listo? Tercer gráfico. Tercero. Para calcular el FY del acero. Y si se acuerdan, el FY del acero se aplica un método. Método del corrimiento o método del offset, como les guste más en español o en inglés, al 0,2%, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, no necesitan la gráfica completa, aunque ahí sí la pueden traer si quieren. Ahí lo importante es que tomen la zona de fluencia. Entonces, coja una ventana más grande de datos. Ejemplo, coja ahora esta ventana, esta grandota. Llame la ventana número 2. Entonces, para esto usted va a utilizar la ventana 2. Aquí utilizó fue la 1. Cuando grafique lo que está en la ventana 2, va a ver algo así. La lluvecita aquí, ¿cierto? Aquí, y tal vez por aquí va a quedar cortada, ¿no? Porque no graficaste todo. Pero eso es lo que necesitas para poder hacer la intersección. ¿Listo? Wow. No sé si alguien por aquí está escribiendo. Andrés, problemas con el internet. Listo, tranquilo. Lo importante es que vuelva y se conecta. Vale. Ya tienes la ventana 2 graficada. Ahora, acuérdese, como ya sabes cuánto es el modo de elasticidad, entonces vas a utilizar el método del offset. Entonces vas a generar una serie de datos nueva en Excel que va a partir no en 0, sino va a partir en 0,2, ¿se acuerdan? Aquí sí, por ciento, ¿no? Pues está aquí en por ciento. Si está en decimal, 0,002, acuérdense, ¿cierto? O 0,002, dependiendo que esté trabajando. Y mande la curva con la misma pendiente. Entonces usted va a prolongar aquí esta curva, vea que va paralela, la prolonga hasta que intersecte, mándela un poco más allá. Recuerden que esto tiene la misma pendiente, la que ya calculaste en el gráfico pasado. Esta pendiente E es esta misma pendiente de esta línea aquí. Ahora su tarea es encontrar este punto de intersección.
y venir acá y mirar qué valor es. Y este valor será el famoso F sub Y del acero. El cómo obtener ese punto de intersección, bueno, ahí donde está la tareita, vea. Eso ya es matemática, eso ya es manejo de Excel, como lo quieran. Hay mucho video por ahí, tutorial, donde le explican cómo lo hacen. Puede hacer desde la manera más sencilla hasta la manera como usted más exacto quiera, igualando funciones, en fin. O simplemente en Excel, pues, haga una localización de ese punto. ¿Listo? Y ahí tiene el valor de F sub Y. ¿Qué quedaría faltando? El FU, pero el FU simplemente es el máximo, ¿no? Ahí no necesitan hacer un gráfico. Para el valor de FU, simplemente apliquen la función máximo de Excel, se acabó. El máximo de todos los esfuerzos sigma que haya en la tabla. Entonces, ya tenemos los resultados. Claro, los tres gráficos que hay que entregar. ¿Y para qué son los tres gráficos? Primero, mostrar las dos gráficas, simplemente. Comparar verdadero y ingeniería. Segundo, para sacar el modo de elasticidad con la pendiente. Tercero, para sacar F sub Y con el método del offset o corrimiento. Y el FU, pues simplemente es el máximo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, ingenieros? Ahí pueden tomar un pantallazo si quieren de los gráficos que hay que hacer, como para que lo tengan ahí y se acuerden. Si quieren tomar capturas, pues ahí está, ¿no? En clase es la foto del tablero, aquí es la captura de la pantalla. Y si quieren una captura de la tabla para que también se acuerden del procesamiento que les pido de la tabla, pues ahí pueden tomar. Entonces se las acomodo. Pues, captura de los procesamientos. Recuerden que esto es lo inicial, ¿no? Sacar la resolución del área, el alargamiento, procesarme la tabla, poner los cálculos tipo, y luego pasamos a las gráficas y los demás cálculos. Bueno. Sin embargo, aquí hice como una especie de resumencito de los resultados que hay que entregar. Entonces recuerden ya los cálculos, ¿no? Detallados. Entonces, el porcentaje de reducción de área, el porcentaje de alargamiento, que son con los datos antes y después. La tabla de datos con los cálculos tipo. Ya saben que solo una parte se pone en el informe, no toda. Los gráficos ya vieron que son tres. Uno que muestra las dos curvas, el otro con la ventana de datos 1, que era para sacar la pendiente, módulo de elasticidad, y el otro para sacar el F sub Y con el método del corrimiento. Y el esfuerzo máximo, que ya saben que el FU es el máximo de todos los esfuerzos que hay. Una vez usted tenga esos datos, la curva, la reducción del área, el alargamiento, el FY, el FU, el modo de elasticidad, viene la pregunta, ¿yo qué hago con toda esta información? ¿Esto para qué me sirve, no? Pues sencillo, vas a coger todos esos resultados y vas a hacer una comparación, un versus, con la ficha técnica del acero. Recuerden el ejemplo que les puse antes. Una obra, tú tomaste una muestra de las varillas, la mandaste al laboratorio, te llegaron estos resultados. Eso te lo entregó el laboratorio. Usted como ingeniero, ¿qué tiene que hacer? Ah, chévere, bonito, bacán. ¿Firmo? Pues revise. ¿Qué acero compré? ¿Qué acero me llegó? Ah, venga, aquí me dicen que el FY está dando tanto, el FU está dando tanto. ¿Ese acero de mis varillas sí debe tener estos valores? ¿O será que estoy por debajo? Entonces deberá haber una ficha técnica de ese acero. Pues claro, puede ser que los aceros tienen una nomenclatura, ya la expliqué, que la 615, que la 490, que la 572. En este caso, el acero de las varillas es el acero A615 grado 60, que también se los mostré en las diapositivas. Entonces usted va a buscar en su marco teórico la ficha técnica de este acero A615 grado 60, que son las famosas varillas conjugadas. Y ahí le van a dar el FY teórico, el FU teórico, o sea, cuánto alargamiento, cuánta extracción. Y entonces usted podrá decir cumple o no cumple. Y podrá generarme una conclusión. ¿Listo? Y usted en su obra podrá decir, el FY era 420 megapascales, está dando 440. ¿Está bien o no? El FU era 500 y está dando 550. Está bien, cumple. El alargamiento era el 15%, en el ensayo dio 14.3. Bueno, pero está cerca, cumple. ¿Me explico? Eso es lo que usted debe hacer, control de calidad.
Claro, el análisis de conclusión, el análisis de las conclusiones que sacan de los datos. ¿Pregunta hasta ahí? Perfecto, ingenieros. Entonces, con esto, pues terminamos lo que es la explicación de lo que es el ensayo de tensión en el acero, los cálculos que normalmente se piden y los análisis que se tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, con esto entonces culmino lo que es esta clase y ya lo que viene es la explicación para efectos de entrega de informe y demás. Denme un Profe, una segundo, preguntita. un segundito. Tengo acá para que me quede solo el video de lo que es la clase.